Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. Después de varios días, más de una semana y media de tensión extrema, el mundo parece haber recuperado algo de alivio. Lo decimos, por supuesto, por la tregua que se conoce entre Irán y Israel, llamada por Donald Trump como la guerra de los 12 días. En verdad, es una simplificación porque se trata de un proceso que viene de bastante antes. Un proceso que arranca en octubre del 2023, cuando Trump todavía no estaba en la Casa Blanca, con aquel ataque salvaje y mortal de Hamas en suelo israelí, con crímenes, con secuestros que aún permanecen, entre ellos 4 argentinos. Pero claro, como Donald Trump no estaba todavía donde está ahora, la idea de los 12 días tiene que ver mucho con la idea de un triunfo político personal. De eso se trata básicamente esa reducción. Para Trump la tregua parece constituir una reivindicación de un liderazgo que comenzó errático por razones de política interna y por razones de política exterior. Podemos mencionar su política comercial, que fue y vino un montón de veces, pero sobre todo podemos detenernos en lo que fue la promesa de terminar en unos pocos días la guerra que desató Rusia con la invasión a Ucrania. Esa guerra sigue intacta mucho tiempo después. También el cese del fuego implica para Trump por primera vez la reivindicación de un triunfo individual por sobre lo colectivo en Estados Unidos y en el mundo. ¿Y por qué decimos esto? Porque su decisión de intervenir de forma directa en el conflicto con el bombardeo sobre las bases nucleares de Irán fue hecho sin ninguna consulta interna, ni de su partido, el republicano, ni de la oposición demócrata, ni del Congreso, y aún sobrellevando algunas reticencias o resistencias en su propio gobierno. Tampoco, por supuesto, hizo ninguna consulta con organismos internacionales. Y creo lo más importante de todo, actuó de modo unilateral respecto de la máxima organización militar de Occidente, la OTAN. Sin embargo, y pese a esas omisiones, hoy mismo Trump estuvo rodeado de los principales presidentes de los países de la OTAN en La Haya, lo que fue interpretado, sin dudas, como un crédito que se le ha dado al presidente de los Estados Unidos frente al resultado que finalmente ha tenido su intervención en Irán. Su comportamiento tan individual quizás fue lo que más atracción produjo en el presidente argentino Javier Milei. ¿Por qué? Porque es la idea de que individualmente un hombre puede ser el que soluciona todas las cosas. Estamos hablando nada menos que de un conflicto bélico en Medio Oriente. Y está implícito también en eso la idea de la providencialidad, el hombre providencial, tan caro a la cultura argentina. Claro, habría que reparar en algunas cosas. Trump no es un presidente de cualquier país. Trump es el presidente de la primera potencia mundial. Quedó ratificado una vez más con la intervención que tuvo en el conflicto ahora en Medio Oriente.
Y es un presidente que, más allá de todos sus despistes, de todas sus disrupciones, de todas sus amenazas, no ha logrado horadar aún las bases más sólidas de la democracia en Estados Unidos. Quizá el presidente entonces debiera centrarse mucho más en una mirada introspectiva, más que en el placer de verse reflejado en el espejo de Donald Trump. Cuando decimos mirada introspectiva, hablamos de que hacen falta muchas cosas más que el éxito de la baja inflacionaria para sentir la solidez de un liderazgo como el que imagina Javier Milei. El final de la guerra de los 12 días no significa el final de los peligros para los territorios más aislados y las naciones más periféricas. De hecho, por otro lado, digo, no se sabe todavía aún la dimensión del daño que Estados Unidos ha provocado en Irán. Sí está claro que hay un resultado a la vista y es el acatamiento de parte de los dos países de un cese del fuego. Pero no está muy claro cuánto Estados Unidos terminó por dañar la operación nuclear que tenía y tiene en marcha Irán. Si ha sido una destrucción total, si ha sido una destrucción que solo demora el avance de su programa nuclear, que de alguna manera es el origen de todo este conflicto. Es cierto, de todos modos, y esto viene en un desarrollo histórico, que las células terroristas que responden a los comandos de Irán están diezmadas. Hablamos de Hamas y hablamos, por supuesto, de Hezbollah. Que estén diezmadas no quiere decir que estén extinguidas. Por eso cabrían quizás hacerse un par de preguntas en este contexto. ¿Sabrá el gobierno argentino, por ejemplo, que el caos político en el que está sumido en este momento Bolivia puede tener onda expansiva en la Argentina? ¿Sabrá el gobierno argentino que especialistas iraníes entrenan milicias en Bolivia y que incluso operan con drones similares a los que Rusia utiliza en la guerra de Ucrania? Las interpelaciones tienen como propósito solo lograr que la guardia esté levantada. Porque la Argentina, en la década del 90, sufrió 2 criminales atentados en la Embajada de Israel y en la AMIA de parte de las células que responden a Irán. Atentados que todavía permanecen impunes. Tragedias que de ninguna manera podrían volver a repetirse y generar como entonces una sorpresa en la Argentina. Así empieza la edición de Datos de hoy. Jorge Argüello fue muchas cosas, pero fue embajador en Washington, fue embajador en Lisboa, fue representante de Naciones Unidas, ¿no? También. Y es un experto en relaciones internacionales. Así que le agradecemos mucho que esté acá. ¿Cómo va? Mucho gusto, Eduardo, de estar acá. Bien. El gusto mío. A ver, si podemos partir de... Está la tregua, que de hecho se ha cumplido. Uno tenía las primeras horas alguna duda de... bueno, ¿qué significa esto y hacia dónde se puede avanzar? Bien. A ver, a mí me parece que estamos en presencia de la ejecución o el desarrollo de una estrategia que debe haber llevado mucho tiempo diseñar y que reconoce en el 7 de octubre del 23 el punto disparador. Eso habilita de alguna manera a Israel, o dicho más propiamente, al gobierno del presidente Netanyahu, a iniciar primero una guerra, una verdadera guerra en la Franja de Gaza para
la eliminación, si no de Hamás, por lo menos de toda la dirigencia de Hamás, que continúa en el Líbano con los ataques a Hezbollah y los bombardeos sistemáticos, que continúa después con los ataques a Irán, a Teherán, en donde se cargan, o digamos, en donde matan a científicos iraníes y militares de alta jerarquía iraníes, es decir, descabezan de alguna manera una parte importante del sistema. Irán responde, pero de alguna manera me parece que queda claro que el poder militar bélico de Israel es el poder más importante en la región de Medio Oriente, ¿no? Cuando Irán... Está claro también, a ver, a mi juicio puede no serlo, Sí. pero digo, está claro también que como hecho o como dato novedoso de este conflicto, yo creo que hacía muchas décadas que Israel no sufría tanto un conflicto internamente. Me refiero a los daños que sufrió, ¿no? Sí. Por las últimas guerras no es que no sufriera, pero bueno, su capacidad estratégica defensiva lo protegía. Esta vez, bueno, tuvo daños considerables. Sí, porque los iraníes ya estudiaron también el sistema de defensa que se llama el Iron Dome, que es un sistema, yo lo he visto en el terreno, ¿no? Que son camiones que tienen una cantidad importante de cilindros, son una especie de misiles de este ancho y de este largo, que se disparan y por la computadora interceptan los misiles que se lanzan sobre territorio israelí. El tema es que en esta oportunidad Irán tiraba racimos de misiles y eso hacía que cada tantos alguno entrara, ¿no? Claro. Y bueno, Saturación. Exactamente, esa es la palabra. Pensemos que Israel padece lo que ellos llaman la amenaza existencial. ¿Por qué? Porque Irán tiene entre sus objetivos nacionales explícitos la eliminación, la supresión del Estado de Israel. Al menos este régimen, ¿no? Desde 1979. Exactamente. Desde 1979, cuando el ayatollah Khomeini toma el poder, que después es sucedido por Khamenei, este es el segundo líder religioso, pero es el poder real en Irán, ¿no? Sí, claro. Ellos tienen como objetivo la destrucción del Estado de Israel. Eso, le hago una pregunta, porque me quedó como duda, a lo mejor no tiene la importancia que yo le doy. La persona que admite la tregua y que admite el cese de hostilidades no es el ayatollah, es el presidente, sí. que es una figura de menor volumen, ¿no? En el esquema político que tiene Irán. En el sistema de toma de decisiones iraní, el presidente está dibujado. El poder está concentrado, es el poder eclesiástico y está concentrado en los ayatolás. Los ayatolás de los cuales surge uno, que es el líder. En este caso estamos hablando del ayatollah Khamenei. Exactamente. Así es. Otra de las cosas que me llaman la atención en función de, no importa cuánto sea la tregua, cómo siga el proceso, lo que digo es, yo no recuerdo muchos conflictos de estas características resueltos por la voluntad de una persona. Porque si algo tuvo la decisión de Trump de los otros días, obviamente que ha habido consultas, negociaciones, pero algo tuvo fue esta cosa de el individualismo escénico, de decir, bueno, se acabó, no tiran más misiles, vamos a una tregua y ahora viene un tiempo de paz. Sí, pero Eduardo, tengamos en cuenta una cosa. La tercera ha sido la vencida para Trump, porque Trump se propuso acabar con la guerra ruso-ucraniana en 24 horas y fracasó. Sí. Se propuso detener la ofensiva militar israelí sobre la franja de Gaza y fracasó. Es verdad. Ahora lo logró, pero a un costo. Involucró el poder militar estadounidense en el bombardeo a Teherán. En el bombardeo a Irán, quiero decir, ¿no? Sí, sí, o sea, se involucró en el conflicto y, bueno, es tan poderoso el aparato de defensa, el aparato militar de los Estados Unidos, que tiene la capacidad de imponer esta tregua que no sabemos si es provisoria o si es definitiva. Nada parece ser definitivo en Medio Oriente. ¿No? Nada parece ser definitivo en Medio Oriente. El tema es que tampoco, es muy reciente, es verdad, tampoco hay un horizonte que uno avisora y dice, bueno, puedo ir por acá, puedo ir por allá. Da la impresión, como lectura que hago yo, seguramente menos profunda que la que podés hacer, da la impresión que
Irán siente el impacto. Después se podrá discutir cuán afectado estuvo su programa nuclear, mucho, poco, mínimamente, pero que sintió el golpe me da la impresión que Sí, sí. coincido que sí, y aparte a ojos del mundo, Irán ha resultado perdidoso en esta confrontación. Pero acá hay que unir la caída de al-Bashar en Siria, 2024, Correcto. hay que unir la ofensiva sobre los proxies, estamos hablando de los hutíes en Yemen, estamos hablando de Hamas en la franja de Gaza, de Hezbollah, de las milicias en Irak, todas están debilitadas. O sea, la impresión que yo tengo es que surge claramente la presencia poderosa de Israel en la región, con un claro respaldo definitorio, que es el de los B-2 de los Estados Unidos. Correcto. ¿No? Sí. Y esto también puede tener, en ambos casos, pero mirando a Israel, puede tener algún efecto hacia adentro, porque muy pocos días antes del inicio de este último tramo de hostilidad, de los 12 días, el Parlamento israelí había votado una moción de adelantamiento electoral y de la cual Netanyahu zafó ahí, ¿no? No, pero recordemos que desde hace meses los sábados era el día de movilizaciones, sobre todo en Tel Aviv, en contra de la guerra que se estaba librando en la Franja de Gaza. Y también tengamos presente otra cosa, el gobierno de Netanyahu estuvo creciente, pero permanentemente, en un proceso permanente de creciente aislamiento en el mundo. Estamos hablando no solamente de Europa, sino estamos hablando de los países de América Latina, estamos hablando de una buena parte de la sociedad de Estados Unidos. Mira, Eduardo, después del 7 de octubre yo terminé mi segundo mandato como embajador en Washington en diciembre. Yo recuerdo haber ido al Congreso en las últimas semanas a despedirme de senadores, diputados, y recuerdo que una vez salgo del Senado de los Estados Unidos y veo una fila de cientos de chicos y chicas, que estaban, ¿viste los precintos de plástico? Claro. Estaban todos con precintos puestos y custodiados por la policía. Digo, qué raro esto ayer. Evidentemente era una manifestación. Cuando me acerco, me llama la atención que la mayoría, no todos, pero la mayoría tenía una kipá puesta, los varones. Y empiezo a mirar los carteles que estaban tirados en el piso y eran carteles en defensa de Palestina, en contra de Israel. Y eran jóvenes de la comunidad judía protestando en el Senado de los Estados Unidos por la política que estaba llevando adelante la administración. Sí, sí. Así que esta situación de creciente aislamiento que vivió el Estado de Israel, de alguna manera, la guerra con Irán le permitió salir de los 50.000 muertos que produjeron en la Franja de Gaza. Es verdad que murieron 1.200 y del modo más salvaje en el ataque del 7 de octubre. Y hay rehenes todavía quedan 20 y pico de rehenes vivos, me parece. 4 argentinos, creo, sí, ¿no? Sí. No sabemos, hay 50 y pico es el número de rehenes todavía que no aparecieron, pero se presume que la mitad están muertos. Tomando, ya vimos el tema de Israel, vemos el tema de Trump. Tomando el papel protagónico que ha tenido Trump, como yo comentaba antes, en términos de toma de decisiones más allá de las consultas, donde la OTAN no tuvo participación, donde su propio frente interno me refiero, el Congreso, que ha ocurrido en otros episodios de presidentes estadounidenses que piden una autorización al Congreso para intervenir. Aquí ha sido toda una decisión de parte de Donald Trump. Digo, respecto de lo que es esta lucha multilateralista que hay en este momento, ¿qué significa esto para Estados Unidos y para el realineamiento? Prestigio. Estados Unidos, Trump ya abandonó la cumbre de la OTAN tempranamente, pero los países de Europa acordaron... todos, salvo Pedro Sánchez correcto. Corrido. Acordaron todos lo que Trump les pedía, que es levantar del 2.5 al 5% de sus presupuestos para el año 2035 en gastos de defensa, que esto quiere decir Rusia, ¿no? Correcto. O sea que ahí tenemos... Bueno, ahí también, como en la política comercial, me parece que en Trump hay un ida y vuelta, ¿no? Sin lugar a dudas, está todo vinculado. Porque él llegó diciendo yo no pongo un peso más en la OTAN. Así es. Y pareciera que hoy hay otra mirada. Así es. Trump es un líder personalista que se ha adueñado del Partido Republicano. El viejo Partido Republicano que nosotros conocimos, la gente de nuestra generación, ya no existe más.
Ese era un partido de alguna manera liberal, a favor del libre comercio, casi la antítesis de lo que expresa el MAGA, el Make America Great Again, que se ha adueñado de la estructura del partido. Hoy no hay ningún legislador del Partido Republicano que no haga exactamente lo que Trump dice que hay que hacer, porque se han adueñado de toda la estructura del partido. Y por eso esa sociedad está partida tan fuertemente en dos, ¿no? Nosotros vivimos una situación de grieta en la Argentina, pero te puedo asegurar, Eduardo, que la grieta que hay en Estados Unidos es mucho más profunda. Sí, ocurre que me da la impresión que a lo mejor en la Argentina lo que es más áspera, con mayor hostilidad, con mayor violencia, no en un sentido de la violencia literal, pero esta cosa de... Es más profunda en Estados Unidos. Fíjate, yo he estado en reuniones de la comunidad educativa, es decir, reuniones de padres de escuelas del interior de los Estados Unidos, en donde se votaba, porque ahí se votan las cosas, en los colegios, colegios públicos. Se votaba y yo he visto aprobar a mano alzada la decisión de implementar la educación cristiana obligatoria en los colegios públicos. Eso es una de las almas de Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos no es lo mismo pararse en las costas o en las grandes urbes que ir al interior profundo. Yo cuando era chico estudié, terminé mi secundaria, inicié la universidad, vivía en Indiana. Eso es el oeste, ¿no? El Estados Unidos agrario. No tiene nada que ver con mis años posteriores en Nueva York o en Washington. Son dos sociedades completamente distintas. Son dos países distintos. Así es. Y mirando, tomando como base Estados Unidos y mirando las otras dos potencias, sobre todo China y Rusia, yo creo que Rusia está un escalón más abajo, más allá de que es una potencia militar. ¿Cómo se puede imaginar la prosecución de estos episodios teniendo en cuenta el lugar que ha ganado Donald Trump ahora? Sí. Bueno, uno podría decir que lógicamente hay una potencia ascendente y otra potencia declinante. Ahora, la declinación de Estados Unidos no sabemos si va a llevar 5 años o 50 años, ¿no? Es verdad que hay un proceso de consolidación de la hegemonía china, pero también es verdad que a diferencia de lo que ocurría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en la época de aquella Guerra Fría, en esta situación es tan importante la dependencia que tiene China de los Estados Unidos como la que tiene Estados Unidos de China. Les va a ser muy difícil desengancharse. Por lo tanto, a mí me parece que estamos en una pelea por la hegemonía global en donde China pareciera ser la fuerza ascendente, pero el nivel de interdependencia es inédito y por lo tanto el resultado está abierto. Bueno, a ver, me parece que vos estás dando en el clavo de algo que fue en origen la intención de la política de Trump, que es la reformulación del comercio mundial. Y me parece que ha encontrado, no solamente con China desde ya, pero ha encontrado dificultades con muchos otros países. Su principal socio, que es México. Y Canadá. Y Canadá, efectivamente. Es decir, me parece que esa es otra de las... En realidad, más que cambios que por supuesto son evidentes en el comercio internacional, lo que Estados Unidos ha hecho es salirse del rol de haber sido el que impuso el sistema multilateral, las instituciones y las reglas después de la Segunda Guerra Mundial, y hoy es el crítico de las instituciones multilaterales y las reglas. ¿Y quién las defiende? China. China, que es el último que se subió al tren del multilateralismo, ¿no? Vos pensás que China se incorpora a la Organización Mundial de Comercio en el 2001, 20 años después de que empezara el proceso. Y sin embargo, hoy Xi Jinping parece que tiene más apego por las organizaciones multilaterales y el sistema de reglas que lo que tiene Estados Unidos. ¿Te traigo a la tierra? Dale. Conflicto. Argentina. Gobierno. La postura de Argentina frente al conflicto. ¿Cómo la evaluás? En esta alianza tan incondicional o férrea respecto de Estados Unidos e Israel. Yo no veo la necesidad de involucrar a la Argentina en el proceso militar que está viviendo en Medio Oriente. No, te voy a decir más. En lo que se refiere al alineamiento automático que la Argentina tiene hoy con Washington y con Tel Aviv, o Jerusalén, como quieras,
Yo te diría, en ninguno de los casos nadie nos ha pedido tanto. Me parece que acá hay una decisión del gobierno argentino de sumarse a esta, de incorporar esta política y unilateralmente tomar la decisión de subordinarse de alguna manera a estos dos países. Sí. Yo no le veo la necesidad. Es más, te diría, yo creo que Argentina necesita multiplicar sus vínculos, no achicar el número de vínculos. Y con este alineamiento nosotros estamos fortaleciéndonos en algún sentido en las relaciones bilaterales con los dos países, pero a la vez estamos dejando muchas oportunidades en el camino. En el caso de Estados Unidos entendemos todos a qué responde ese alineamiento. Pero aún así te digo, no nos pedían tanto. Hablo con conocimiento de causa. Hay sorpresa en Washington al momento de la asunción del presidente Milei. ¿Sabes acordar eso? A los años 90. Bueno, ¿te vas a acordar? Bueno. Vos los viviste sí, más sí, o claro menos. Sí. Estaba en el Congreso en esa época. Por eso. Claro. Lo que yo digo es, me parece que en esta postura argentina hay también una dosis de pensamiento individual, de visión individual que tenga que ver con el presidente, de entender las cosas de una determinada forma, con una determinada cultura y una determinada ideología. Sin lugar a dudas, es así, y también hay que reconocer, la iniciativa política la tiene el presidente. La oposición está en un muy mal estado, hay una carencia de liderazgo. Bueno, la derrota es así, genera la ausencia de líderes, la ausencia de discurso unificado, la ausencia de políticas que se implementen. Así es la derrota. Hoy el campo está orégano para el gobierno nacional, nos guste más o nos guste menos. Te pido te hago la última pregunta y te pido el último diagnóstico. Sí. Vos fuiste o sos o serás, no lo sé, dirigente peronista, o estuviste cerca del peronismo. Siempre. ¿Qué pensás del peronismo para el futuro? Bueno, yo creo que va a llevar tiempo recomponer un liderazgo. Creo que lo que te decía recién, la derrota es así. Cuando te decía eso, estaba pensando en el peronismo, precisamente, no en el radicalismo. El peronismo carece de un discurso unificador, carece de un liderazgo claro. Hay un proceso de transición que yo creo que va a llevar tiempo. Ojalá que sea el menor tiempo posible. ¿Sabes por qué? Porque el peronismo, más allá de la valoración que vos, que yo o que cualquiera de los espectadores tenga, el peronismo es necesario en el sistema político argentino. Y la ausencia del peronismo se nota. Así que bueno, esperemos, es un final de juego abierto. Jorge, gracias por haber estado. Como habíamos dicho antes, cuando despedíamos a Jorge Argüello, vamos a abordar ahora la situación en Bolivia, una situación muy crítica. Me parece que desde la Argentina, país limítrofe importante, no se le estaría prestando la atención debida. Y para hablar de esta crisis, una crisis muy estructural, vamos a ir a Santa Cruz de la Sierra. Bellísima ciudad, y allí nos está esperando Antonio Saravia, que es economista. Buenas noches, Antonio, no sé si me escucha. Van der Koy lo saluda desde Buenos Aires. ¿Qué tal? Un placer charlar contigo, cuando quieras. Primera pregunta, uno tiene la impresión, desde aquí, que Bolivia está atravesando más que una crisis, casi un estado anárquico. ¿Es mucho? ¿Está bien? ¿O es poco? Es poco. Este país es un desastre, se está cayendo a pedazos, el país se muere y estos dos señores, Evo Morales por un lado y Luis Arce Catacora por otro, el presidente y el expresidente, se disputan el poder de forma fratricida, pelean en las calles. Este señor que estás proponiendo en pantalla, Evo Morales, quiere volver a candidatear, quiere volver a ser presidente, pese a que la ley ya le dijo 2 veces que no puede ser presidente, pese a que la ley lo encontró culpable de pedofilia, y el señor tendría que quedarse, que estar en la cárcel, pero lo que pasa es que Luis Arce, el presidente, no lo mete en la cárcel, porque no se atreve a entrar al Chapare, donde vive el señor, y está protegido por los cocaleros. Entonces, este es un país que está, a la caridad de estos dos señores, que no se peleen, que no bloqueen el país, y la economía se sigue destrozando día a día. Ahora, ¿y cuál es
es obvio que uno lo conoce desde acá, la permanente crisis, de cortes de ruta, alteraciones del orden. Digo, yo no creo que toda la opinión pública boliviana participe de esa manera. El ciudadano común, aquel que no es activista, que no está de un lado o del otro, ¿cómo mira este espectáculo? Con estupor, con miedo, con vergüenza, porque hemos perdido la dignidad, Eduardo. Es decir, esta gente se toma el país, bloquea las rutas, tenemos una inflación galopante que ya está llegando al 15, al 20%, esos son datos oficiales, pero en el mercado la gente se da cuenta que es mucho más alta. Te doy un ejemplo, el kilo de carne valía 40 bolivianos, ahora está en 80, 85 bolivianos. Estamos hablando de una inflación del 100%. Cuando se le doblan los precios a la gente que vivía en pobreza moderada, pasa a pobreza extrema. La que vivía en pobreza extrema tiene que buscar comida en los contenedores. No tenemos dólares para importar combustibles. Las colas para poder conseguir gasolina, diésel, son interminables. La gente se duerme todo el día en la calle haciendo cola, haciendo fila para combustible. No tenemos medicamentos. El país se cae a pedazos y estos señores siguen peleando por el poder, aun cuando la justicia le ha dicho ya 2 veces a Evo Morales que no puede volver a candidatear. Ahora, Saravia, cuando usted dice, y se lo pregunta a un argentino, o sea que sepa entenderlo, cuando usted dice 15% de inflación, ¿de qué orden? ¿Mensual, anual? Esos son los datos oficiales de orden anual, el 15%, lo cual es alto, pero en la calle ya no sabemos para un que argentino, mucho... correcto, bueno, no para un argentino, no para un venezolano, pero nosotros teníamos una inflación por debajo del 1%, el tipo de cambio era fijo, acuérdate, y ahora nadie encuentra dólares al tipo de cambio oficial. El tipo de cambio se ha devaluado un 100%, el tipo de cambio oficial es 7 bolivianos por dólar, en la calle lo encuentras a 15 o a 16. Es decir, ¿por qué llegamos a esta situación? Llegamos a esta situación porque el gobierno gasta a manos llenas y ha venido gastando como loco. Por 11 años tenemos déficits fiscales consecutivos, a un ritmo del 8% del PIB, o sea, no son chicos. Bolivia tenía, fíjate en el dato que te voy a dar, Bolivia tenía 15.000 millones de dólares en reservas internacionales el 2014, justito cuando llegaba al pic de la bonanza del gas. 15.000 millones de dólares. Hoy día tenemos menos de 2.000 millones de dólares, de los cuales solo 50 millones son en cash. Es decir, la casa de la mujer de Daddy Yankee vale más que los dólares que tenemos en reserva en el Banco Central. Por eso es que el Banco Central imprime inorgánicamente ahora, se llena la economía de emisión monetaria, y como todos saben, y en Argentina lo saben muy bien ahora, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Por lo tanto, tenemos inflación y devaluación. Ahora, Saravia, sugiero que me corrijas si estoy en un error. Yo tengo la impresión que en su momento fue Evo Morales, hace ya mucho tiempo, el que había dado cierto orden a la macroeconomía boliviana. Si fue así, ¿cómo se explica que ahora se haya llegado a este punto? No, no es así. Los que dieron orden a la macroeconomía fueron los gobiernos que ahora son tildados de neoliberales en 1985, con el Decreto Supremo 21060, que se ordenó la casa, la macroeconomía, y nos generó estabilidad macroeconómica. Lo que pasó fue que cuando asume Evo Morales, el 2006, se sube a una burbuja de precios internacionales y Bolivia vendía gas como loco. Vendía gas a la Argentina, vendía gas a Brasil con unos precios elevadísimos. Entonces uno asocia a los gobiernos de Evo Morales con bonanza. Había plata en la calle porque, claro, se vendía gas a manos llenas. El gasoducto que iba de Bolivia a Argentina iba repleto de gas. Argentina pagaba un buen precio. Había mucha plata en el país. ¿Pero qué hizo Evo Morales con esa plata? Y por eso llegamos a tener 15.000 millones de dólares en reservas internacionales. La despilfarró, construyó canchas deportivas, aeropuertos donde no llega nadie, museos para él mismo. Es decir, fue el típico despilfarro del socialismo del siglo XXI. Resultado, cuando se acaba la bonanza y caen los precios, el rey estaba desnudo,
tenemos entonces que pedirle prestado al Banco Central, el Banco Central empieza a emitir, se genera inflación y vivimos la crisis que tenemos hoy. Entonces es la misma receta de siempre, te llega la bonanza, como a Chávez le llegó la bonanza en Venezuela, y entonces gastan a manos llenas. Cuando se acuerdan de lo que había pasado, resulta que tenemos una crisis macroeconómica terrible. Sarabia, la última, dada la descripción que hace usted, uno se pregunta si la salida no está con Arce, si la salida no está con Evo Morales, ¿dónde está la salida? La salida es por la derecha. La salida es movernos hacia el liberalismo. La salida no puede ser seguir con el estatismo de siempre. Y yo soy muy crítico de los opositores funcionales. Los Tuto, Quiroga, los Samuel Doria Medina, los opositores de siempre que le hacen el juego al MAS, porque no quieren cambiar el modelo. Solo quieren ser ellos los que lo administran. Así que tenemos un país en que el MAS toma el poder para despilfarrar todos los recursos, en que la oposición es funcional al MAS porque no quiere cambiar el modelo, entonces no tenemos visos de esperanza. La solución, la salida es por la derecha, tenemos que movernos hacia el liberalismo como lo hizo Argentina. ¿Y hay algún dirigente político que aparezca con posibilidades en ese segmento de pensamiento? Bueno, yo no sé si ustedes estaban al tanto de esto, pero yo soy candidato a vicepresidente. Ah, bueno. Por la Alianza Libertad y Progreso ADN, y nosotros estamos planteando precisamente esto. Bueno, le agradezco mucho la novedad. Sarabia, le agradezco muchísimo el contacto con DNews Buenos Aires y seguramente nos vamos a volver a encontrar. Buenas noches. Claro que sí, cuando quieran. Y lo peor es ocultar la realidad, digamos. Estoy orgulloso de ser parte de un gobierno que logra escuchar el momento político del país y decir, ¿sabe qué? Yo voy a gobernar para el país que me toca y no para el país que yo sueño. Lo que se requiere ahora es un Estado muy proactivo que se asocie con el sector privado. Yo creo que el que llegó a nuestra casa y pasó por la frontera y entró muy bien, lo recibimos, hay que respetarlo, pero el que entró por la ventana y no se acreditó en el país, yo creo que hay que repatriarlo a su país. Lo habíamos adelantado, el domingo son las primarias del oficialismo en Santiago de Chile. Hacia allá vamos con Lucía López, que nos está escuchando. Lucía, Eduardo Van der Koy desde DNews Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia en Latinoamérica. Bueno, ¿y cómo vienen las...? Bueno, hubo un debate esta semana. ¿Y cómo vienen perfilados los candidatos del oficialismo para el domingo? Claro que sí, las imágenes que veíamos previamente precisamente son de ese debate, el último debate al menos donde están presentes las candidaturas mismas. Siguen en estos días algunas conversaciones, entrevistas, por ejemplo. Estuvo hoy día mismo Carolina Toá, que es una de las candidatas que podría ser la ganadora en esta primera etapa de las carreras hacia la moneda, en un debate con una contendora de otro sector, con Evelyn Matei, recién en la tarde en un seminario sobre seguridad en un centro de estudios en Santiago. Entonces han tenido mucha actividad, pero las imágenes que veíamos eran las últimas de este debate que muestra algunas diferencias que se fueron acrecentando durante el tránsito de un mes de campaña. Al principio era todo muy parecido. Recordemos que para nuestra audiencia, ¿no es cierto?, que nos está viendo, las primarias son las elecciones en las que un grupo de partidos se reúne y decide pactar para ir a unas elecciones y quien resulta ganador o ganadora
recoge el apoyo de todos los partidos que fueron a esa primaria. Las primarias son oficiales, las organiza el servicio electoral, participa el servicio electoral y la idea era que hubiera primarias de los sectores tanto del oficialismo, como tú señalas, de quienes están hoy día en el gobierno, como de la oposición. Sin embargo, la candidata principal de la oposición, Evelyn Matei, que quería ir a primarias, no logró convencer a sus contendores y por eso, a sus contendores dentro del sector, ¿no es cierto? José Antonio Kast, Johannes Kaiser, y por eso solo habrá primarias del oficialismo este fin de semana. Ahora, ojo, un mensaje que es importante para quienes, por ejemplo, sienten que no han votado por ese sector previamente. Es importante participar igual. Y ese es el mensaje que nosotros hemos estado diciendo, porque quien de aquí resulte ganador o ganadora podría convertirse en el próximo presidente de la República. Es lo que ha pasado desde que hay primarias. Y por eso es bien importante decirlo. Estas son unas primarias en las que puede participar cualquier persona, independiente de por quién haya votado anteriormente, que no milite en partidos políticos. Es un acto responsable, es un acto informado, decir, bueno, por si acaso alguien de este sector llegara a ocupar la presidencia, yo prefiero que sea esta persona, me parece más preparada, así que puede participar cualquier persona, insistimos, que no milite en partidos políticos o las personas que militan en los partidos políticos de los partidos que inscribieron candidatos a esta primaria, porque se espera que si hay otra primaria, por ejemplo, en otro escenario, como ha habido en escenarios pasados, los militantes de ese partido político no jueguen estrategias, no hagan cosas que vayan a juegos cruzados, sino que cada partido político se concentre en su sector y es la ciudadanía la que está convocada a participar abiertamente, quienes no pertenecen a los partidos políticos, y a sumarse. Esta no es una primaria, eso es bien importante repetirlo, esta no es una primaria para los partidos políticos, es una primaria abierta a toda la ciudadanía para seguir premiando, idealmente, a quien considera más preparado para seguir en carrera. Tú me preguntabas, Eduardo, ¿cómo se alinean quizás los cómputos para el escenario del domingo? No hay encuestas que aseguren resultados. Hay dos posibilidades inicialmente. Si es que efectivamente se suma mucha ciudadanía que no milita en los partidos políticos, los escenarios previstos por las encuestas señalan a Carolina Toá como ganadora, porque representa una ciudadanía más amplia, conquista también a personas que pueden estar en la centro o en la centro derecha, que anteriormente votaron, por ejemplo, por los gobiernos anteriores en Chile. Si es que participa un grupo mucho más pequeño, cerca del 1 millón de personas, recordemos que el padrón electoral es de 15 millones de personas, si votan 5 millones de personas se dice que Carolina Toá sería la ganadora, si votan 1 millón de personas, por ejemplo, o menos, se dice que ahí los partidos políticos y la disciplina de los partidos políticos jugaría más a favor, por ejemplo, de la candidatura de Janet Jara. Entre esos dos nombres está la posible ganadora. De hecho, se descarta que Gonzalo Vinter, que representa al Frente Amplio, el partido del presidente Gabriel Boric, por ejemplo, pudiera ganar, pero bueno, hay un escenario que es incierto en la medida que va aumentando la cantidad de votos. Incluso hay encuestas que señalan que los resultados podrían ser muy apretados porque tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista y el socialismo democrático tienen aproximadamente la misma cantidad de militantes. Entonces hay un escenario en que el resultado podría ser muy estrecho y aquí definitivamente si participa o no la ciudadanía que no milita va de alguna manera a consolidar el resultado del domingo. Lucía, dos preguntas te quería hacer. En primer término, la votación es voluntaria, no obligatoria. Eso es importante. Estas son las primeras elecciones presidenciales con voto obligatorio. Es obligatorio. Sin embargo, ahora. las primarias son voto voluntario. Perfecto. Pero las elecciones presidenciales, y por eso se habla también de un escenario muy incierto. Nadie sabe, porque en Chile además había una preocupación por el continuo abstencionismo, porque siempre votaba máximo el 50% de la población habilitada para votar y porque además el porcentaje de personas que votaba era siempre el mismo, el representante de alguna forma de las élites. Entonces se desconoce cómo va a votar ese otro 50% que habitualmente no participa de las votaciones. Y por lo mismo se desconoce si, por ejemplo, va a decidir participar este fin de semana en esta primaria. Ahora, Lucía, más allá de la primaria y pensando en que ahora el voto es obligatorio, cuando en Chile
no lo era y requería incluso una inscripción previa para la votación. ¿La ciudadanía cómo enfrenta esta novedad? ¿Está entusiasmada? ¿Es algo nuevo? Digamos, ¿anima la participación o el clima es más o menos el de siempre? Yo diría que el clima es más o menos el de siempre. Ahora, Chile es un país muy disciplinado en términos de elecciones y el proceso electoral, te diría yo que es uno de los procesos más respetados. Y prácticamente son muy pocas voces y que no se consideran válidas las que alguna vez han cuestionado alguna elección. Lo que ha pasado y lo que pasó en la elección anterior, por ejemplo, cuando se enfrentaron José Antonio Kast y Gabriel Boric, siendo de sectores muy distintos, es que se reconoce muy rápidamente y la persona llama a quien ganó, el que pierde llama y le reconoce y concede, como se diría en Estados Unidos, el triunfo, ¿no es cierto? Y eso ha sido habitualmente así y son procesos en los que, como pasa en el mundo, digamos, hay una ciudadanía en general desapegada del contexto político, pero ahí hay una ciudadanía responsable también con el cumplimiento de este deber hoy día que involucra a todos los ciudadanos. Y de hecho eso fue probado un poco en los plebiscitos, porque recordemos que el voto obligatorio se instaló para el plebiscito de cierre del proceso constituyente, el primer proceso constituyente, correcto. Y el porcentaje fue muy alto de participación, sobre un 80%. Ahora, ¿qué prevé la ley en caso de que el ciudadano no concurra? Te voy a contar eso, pero primero, y esto es porque es una información muy importante la que tú señalas y formó parte de una discusión, pero primero te quiero invitar a revisar la última entrevista del ciclo de entrevistas que nosotros hicimos a las y los candidatos que van a la primaria del domingo, Eduardo. Dale. Nosotros invitamos a los 4 candidatos, hubo uno que no se presentó, Gonzalo Winter, no es responsabilidad nuestra, nos invitamos a todos. Salió la primera semana Jaime Mulet, la segunda semana Janet Jara y mañana sale la entrevista con Carolina Toá y quiero invitar a nuestra audiencia a revisar un adelanto de lo que fue esa conversación. Adelante. En Chile y en el mundo entero llevamos un buen rato en que las elecciones tienden a ser favoritos las oposiciones. En el fondo se gana apoyo más bien criticando lo que hay que construyendo una alternativa. Y eso está pasando en todas partes. Lo vemos en general, uno examina los procesos electorales y en Chile sí ha sido así las últimas 4 o 5 elecciones. Las últimas 5 elecciones han sido, siempre gana la oposición, la oposición, la oposición. Ahora, el tema es que eso que es así, esa es un poco la tendencia que vemos en el mundo, hay que preguntarse si está llevándole satisfacción a los electores. Lo segundo es que hay en todas partes también, y Chile le ha tocado ese fenómeno, es que hay una ola de ideas de derecha radical. Y eso creo que tiene que ver con que hay nuevas formas de desprotección que viven las personas. Fundamentalmente es por la inseguridad que traen los cambios grandes de este mundo, la globalización, la migración y los temas criminales, que los ha recogido mejor esa inquietud. La derecha ha ido más rápido a recoger esa inquietud de lo que ha ido el progresismo. El progresismo le costó como tomar estas agendas de los tiempos actuales. Bueno, la respuesta, Eduardo, es para esta elección, para las primarias, no hay castigo por no votar, porque es una elección voluntaria. Pero en este segmento que revisamos de Carolina Toá, hay una invitación a participar, precisamente porque hoy día en las encuestas, y le preguntamos a todos los candidatos, ¿por qué tendrían que participar de este sector? Si efectivamente las encuestas dicen que ganaría la derecha, porque hoy día los 2 candidatos que más votos tienes en las encuestas pertenecen al sector de la oposición. Pero ahí hay parte de la respuesta que nos dio Carolina Toá y que aborda en la entrevista de mañana a las 8 de la noche, hora Chile, 9 de la noche, hora Argentina, que es que votan las oposiciones, pero eso no necesariamente está dando los buenos resultados que la gente espera y por lo mismo la invitación es a votar informado, a revisar la entrevista y a participar porque, como decimos, quien gane podría convertirse en el próximo presidente o presidenta de la República, Eduardo. Lucía, mil gracias. Seguramente el miércoles que viene, si estás, nos podemos reencontrar y seguir comentando lo que pasó el domingo. Gracias, ¿eh? Claro que sí, nos vemos. Bueno, nosotros hasta acá llegamos. Vamos a volver, como volvemos todos los miércoles, a las 21 horas de Argentina y Uruguay, a las 20 de Chile y Venezuela, a las 19 de Colombia, Ecuador y Perú. Muchas gracias, buenas noches.